Muy buenos días. Voy a dar inicio a la presentación de los nuevos lineamientos para la vigilancia, prevención y control de los trabajadores de exposición a COVID-19, contextualizado en la Universidad Nacional de Trujillo. Estos lineamientos han sido oficializados mediante Resolución Ministerial 448-2020 del Ministerio de Salud. La cual ha derogado a la Resolución Ministerial número 239-2020, con el cual nosotros elaboramos el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo de la Universidad Nacional de Trujillo. Este plan fue elaborado por la Comisión de Emergencia para la Seguridad y Salud en el Trabajo ante la pandemia COVID-2019. Dentro de las variaciones que existen en relación a la nueva resolución 448, se han determinado algunas variaciones relacionadas, como por ejemplo al ámbito de aplicación, en el cual se establece en esta nueva resolución que el ámbito de aplicación está dirigido a aquellas personas jurídicas que desarrollan actividades económicas y a las entidades del sector público. Es decir, que ya no puntualizan lo que es el vínculo laboral y contractual con el sector público y privado. Asimismo, puntualizan algunas definiciones como el aislamiento COVID-19, que lo definen como la intervención de salud pública por el cual una persona con sintomatología confirmada o no a la COVID-19 se le restringe el desplazamiento y se le separa de las personas sanas para evitar la diseminación de la infección por 14 días desde el inicio de los síntomas, suspendiendo todas las actividades que se realizan fuera del domicilio, es decir, debe quedarse en casa. Adicionalmente, se recomienda la restricción del contacto con otros cohabitantes del hogar por 14 días desde el inicio de los síntomas o confirmación del diagnóstico de la COVID-19, es decir, hay que practicar el autoaislamiento. En el caso de las personas que presentan complicaciones y son internadas en un hospital para su tratamiento, se mantienen en un área separada de otros pacientes por un lapso de 14 días contados a partir de la fecha de inicio de síntomas. Otra definición puntualizada es en cuanto al alta epidemiológica, en la cual dice que transcurrido 14 días luego del inicio de síntomas, el caso estará en condiciones de alta desde el punto de vista epidemiológico, siempre y cuando clínicamente se haya recuperado, según el documento técnico Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas Afectadas por la COVID-19 en el Perú. Asimismo, en este documento definen por primera vez lo que es barrera física para el trabajo, que son los elementos que disminuyen el riesgo de contacto directo entre dos o más personas y que contribuye con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión. Asimismo, definen por primera vez el caso sospechoso, en el cual informan que se debe tener en cuenta de acuerdo a la alerta epidemiológica emitida por SDC del Ministerio de Salud vigente. Asimismo, también lo definen, ¿no?, por primera vez en este documento el caso confirmado, siendo el caso sospechoso con una prueba de laboratorio positiva o reactiva para la COVID-19, sea una prueba de reacción de cadena de la polimerasa transcriptasa reversa en muestras respiratorias, es decir, el RT-PCR, y o una prueba rápida de detección de inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas G, entendiendo que aquellos reactivos a la prueba han sido expuestas al virus, pudiendo estar cursando con la infección.
Definen también al Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, CENSOPAS, como una unidad orgánica del Instituto Nacional de Salud encargada de desarrollar y difundir la investigación, la tecnología, asimismo proponer políticas y normas y prestar servicios altamente especializados en el campo de la salud ocupacional y protección del ambiente centrada en la salud de las personas. Este centro fue oficializado para administrar el registro del Plan para la Vigilancia y Control mediante la resolución 377, porque anteriormente a esta resolución, en la 239, el registro del plan de vigilancia se realizaba en el SIS-COVID. También nos definen por primera vez lo que es contacto cercano, contacto directo. Se considera contacto cercano de un caso COVID aquellas personas que comparten o compartió el mismo ambiente de un caso confirmado de COVID-19 en una distancia menor a 1 metro, incluyendo lugar de trabajo, aula, hogar, asilo, centros penitenciarios y otros, por al menos 60 minutos sin ninguna medida de protección. Asimismo, contacto cercano directo, aquella persona que tuvo contacto directo con secreciones infecciosas de un caso confirmado de COVID. Contacto cercano directo, aquel personal de salud que no ha usado equipo de protección personal o no ha aplicado el protocolo para colocarse, quitarse o desechar el equipo de protección personal durante la evaluación de un caso confirmado por COVID. Nos puntualiza mejor en la definición de cuarentena COVID-19, en el cual dice es el procedimiento por el cual a una persona asintomática se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o alojamiento por un lapso de 14 días o menos, según sea el caso, y que se aplica cuando existe contacto cercano con un caso confirmado, a partir del último día de exposición con el caso. También se aplican a aquellos retornantes cuando arriban a una ciudad según criterios de la autoridad de salud. Por primera vez, dentro de esta norma definen una lista de chequeo COVID-19, que viene a ser un instrumento que se va a utilizar para vigilar el riesgo de exposición SARS-CoV-2 en el lugar del trabajo. En realidad, esta definición fue agregada porque en el anexo 4 por primera vez aparece una lista de chequeo con la cual se puede supervisar el cumplimiento o no de la implementación de este plan de prevención y control. Asimismo, se define lo que es una mascarilla quirúrgica descartable y una mascarilla comunitaria. Dentro de lo que es la mascarilla quirúrgica descartable lo definen como un dispositivo desechable que cuenta con una capa filtrante para evitar la diseminación de microorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o garganta y evitar así la contaminación y propagación de enfermedades contagiosas. Y la mascarilla comunitaria como un equipo de barrera generalmente de tela y reutilizable que cubre boca, nariz y cumple con las especificaciones descritas en la resolución 135 del Ministerio de Salud. Es importante tener en cuenta esto de la mascarilla comunitaria, que al momento de adquirirla debemos de tener en cuenta de que debe ser confeccionada siguiendo lo establecido en esta resolución ministerial, ¿no? Asimismo, cada entidad debe ser evaluada para determinar el nivel de riesgo en que se encuentran sus trabajadores. Para el caso de la Universidad Nacional de Trujillo se ha determinado que los trabajadores se encuentran en un riesgo medio. Si que los trabajadores están en un riesgo medio, la mascarilla quirúrgica
o la mascarilla comunitaria es de uso obligatorio. Ahora se ha agregado que a la mascarilla comunitaria se le debe agregar también el uso de protector facial, ¿no? Protector de cara. Para el caso de los trabajadores de riesgo bajo, tanto la mascarilla quirúrgica como la mascarilla comunitaria, la comunitaria es obligatoria y la quirúrgica es condicional. Bueno, también han puntualizado las definiciones que les acababa de indicar, ¿no? En el cual han clasificado en 4 niveles de riesgo: el riesgo bajo de exposición, el riesgo mediano de exposición, el riesgo alto de exposición y el riesgo muy alto de exposición. Cabe indicar que la variación que se presenta acá es que ha disminuido, ¿no?, la distancia. Por ejemplo, antes se hablaba de una distancia menos de 2 metros, ahora se habla de que los trabajadores en riesgo bajo de exposición se encuentren o tengan contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro de distancia con el público en general, ¿no? Igualmente, para el riesgo mediano exposición, ¿no?, que los trabajos con riesgo de mediana exposición son aquellos que difieren de contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro de distancia con el público en general, y que por las condiciones en las que se realiza no se puedan usar o establecer barreras físicas para el trabajo. Este es nuestro caso de la Universidad Nacional de Trujillo. Como les comentaba, que hemos sido clasificados dentro del riesgo mediano de exposición. En esta misma norma alcanzan un anexo en el cual nos permite hacer una evaluación y clasificarnos dentro de qué centro, de qué tipo de centro de trabajo estamos. Entonces, por las características que acá menciona, teniendo en cuenta el número de trabajadores, estaríamos en un centro de trabajo tipo 6, ¿no? Tipo 6 con riesgo, como decíamos acá, con riesgo medio, ¿no? Y por lo tanto debemos cumplir algunos requisitos, como cuáles. Por ejemplo, debemos contar con licenciados en enfermería para la atención y un médico ocupacional. Asimismo, en el documento establecen que el empleador deberá tener un médico egresado o graduado de la especialidad de medicina ocupacional y medio ambiente o medicina del trabajo, graduado o egresado de maestría en salud ocupacional, medicina ocupacional o seguridad y salud en el trabajo equivalentes. Además, debe contar con un profesional en enfermería, con capacitación universitaria mínima de diplomados en salud ocupacional, medicina ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgo de desastres o equivalentes. El servicio de ambos profesionales debe tener una duración de 36 horas semanales el médico y 18 horas semanales el profesional de enfermería. Esto es como mínimo lo que se debe contar. Todos los profesionales de salud deben participar en las capacitaciones de materia de seguridad y salud en el trabajo que realiza la Escuela Nacional de Salud Pública, ¿no?, en coordinación con CENSOPAS, el Instituto Nacional de Salud. Estas capacitaciones son inscritas en el registro de profesionales de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y permiten acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente anexo. Entonces, estas son las características que debe tener, ¿no?, tanto el médico, o los requisitos que debe tener el médico y el profesional de enfermería para poder ejercer su labor, ¿no?, dentro de lo que es una empresa que tiene más de 5.000 empleados. Otro de los cambios que se han dado, como ya les expliqué, es el registro del plan de prevención. El registro anteriormente se hacía, como mencionaba, a través de una plataforma SysCovid, en el cual tendríamos que llenar una serie de información y codificada, y que hacía muy compleja
este proceso. Entonces actualmente ya han mejorado el envío del plan que se realiza a través de este correo electrónico. Tiene ciertos requisitos en los cuales nos obligan a llenar todos los campos que ahí nos solicitan en cuanto a información, y esa información debe ser totalmente auténtica, ¿no? Porque caso contrario sufriríamos o seríamos sancionados. En cuanto a las pruebas diagnósticas, también ha habido modificaciones. Ya no es obligatorio tampoco aplicar pruebas serológicas o moleculares para puestos de mediano y bajo riesgo. Ha quedado como opcional. Antes eran facultativas solamente para los puestos con bajo riesgo. En cambio, ahora es facultativo para los de puestos de mediano y bajo riesgo. Ya no se recomienda además la realización en todos los niveles de riesgo a los trabajadores que hayan presentado previamente una prueba positiva y o tengan el alta epidemiológica, ya que el tiempo de duración de los anticuerpos en sangre o la revisión de los mismos es incierta y no indica posibilidad de contagio, ¿no? Entonces, esto es algo muy bueno a tener en cuenta, que quiere decir que ya no es obligatorio tener que aplicar pruebas serológicas y aún en los trabajadores que han presentado una prueba positiva, ¿no? Y tengan alta epidemiológica, tampoco es ya necesario volver a hacerles otra prueba. Bien. En esta diapositiva podemos tener algunos puntos relacionados a la reincorporación al trabajo. Pacientes asintomáticos con riesgo de COVID-19 tiene una alta epidemiológica a los 7 días después de la prueba serológica y no requiere prueba adicional. Pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de COVID, se le brinda una alta epidemiológica a los 14 días después de la prueba molecular positiva y no requiere prueba adicional. Pacientes sintomáticos con diagnóstico confirmado de COVID-19 tienen una alta epidemiológica a los 14 días después de inicio de síntomas y debe permanecer 3 días sin síntomas, ¿no? Pacientes hospitalizados con diagnóstico confirmado de COVID, el alta epidemiológica lo establece el médico tratante y del área de salud y seguridad del trabajo. Van a evaluar su reincorporación o no al centro laboral. El alta epidemiológica en casos sospechosos es 14 días después del inicio de síntomas o 14 días del contacto con el caso confirmado. La evaluación al personal que se reincorpora no requiere pruebas de laboratorio, ¿no? Entonces, esto resume lo que indica la norma. Para el caso de mujeres gestantes, se recomienda no diferir el descanso prenatal correspondiente por la probabilidad de que se presenten mayores complicaciones en este periodo, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, se pedía juntarnos su descanso prenatal para después del parto, ¿no? Entonces ahora recomiendan no diferir el descanso prenatal correspondiente. Para el caso de las gestantes y mujeres en lactancia, estas deben efectuar de preferencia el trabajo remoto, y de no hacerlo, ¿no?, evitarán el área de exposición al público. Entonces, esto tiene que definirlo el personal médico de bienestar universitario. En el caso de trabajadores que se encuentren en estado de gestación y presenten alguna intercurrencia en el embarazo, el médico ocupacional, en este caso el médico de bienestar universitario, determina si pueden permanecer o no en el trabajo, debiendo cautelar la salud y la vida de la trabajadora y de la culminación satisfactoria de su embarazo. Bueno, esta es la lista de chequeos a tener en cuenta y que nos orientan en todo lo que debemos aplicar y tener en cuenta dentro de nuestro plan y que nosotros como trabajadores tenemos que practicarlo.
¿Por qué? Porque en base a esta lista de chequeos que nos van a supervisar el cumplimiento de la norma. Por ejemplo, tenemos que realizar la limpieza del centro laboral. Entonces tiene que detallar allí quién realizará la limpieza, si es un servicio de tercero, la desinfección, o si es el personal contratado, ¿no?, por parte de la universidad, ¿no? Entonces, detallar quién es el responsable de hacer la limpieza en el centro de labores. ¿Quién es el responsable de realizar la desinfección, ¿no? Asimismo, ¿quiénes van a ser los responsables en cuanto a lo que van a evaluar la condición de salud de los trabajadores periódicamente? Nos van a verificar si es que se ha implementado la toma de temperatura diaria, ¿no?, en forma aleatoria. Si se les aplica la ficha de sintomatología COVID, si se aplican o no las pruebas serológicas de acuerdo a que se amerite o no, según lo que hemos descrito en los casos, ¿no? Asimismo, se debe identificar los casos sospechosos, comunicar a los centros de servicios prestadores a las empresas prestadoras de salud para el seguimiento de los casos, ¿no? Realizar el seguimiento clínico a distancia diariamente del trabajador identificado como caso sospechoso, ¿no? Asimismo, en cuanto a las medidas de higiene, se va a verificar que existan puntos de lavado de mano con agua potable, jabón líquido, jabón desinfectante y papel toalla. Asimismo, se debe contar con puntos de alcohol para la desinfección de manos. Se debe contar con puntos de lavado dispensador de alcohol en el ingreso del centro de trabajo. Asimismo, se debe tener en cuenta que los trabajadores proceden al lavado de manos o practican el lavado de manos previo al inicio de sus actividades laborales y que este lavado de manos se realice correctamente. Por eso es que a continuación de esta ponencia viene la capacitación de lavado de manos, el adecuado uso de la mascarilla, de mantener el distanciamiento, ¿no? Bien. Por otro lado, también la entidad debe de informar, ¿no?, ya sea a través de carteles, a través de videos, ¿no?, de los puntos de lavado, del método correcto de lavado de manos y el uso de alcohol o solución desinfectante, que es la que estamos utilizando para la higiene de las manos. Como ven, esta lista de cotejo o de chequeo nos ayuda mucho a poder nosotros supervisar, ¿no?, si se está cumpliendo o no lo establecido dentro del protocolo. En cuanto a la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, se va a verificar si es que hay difusión sobre lo que es el coronavirus, ¿no?, la protección laboral, ¿no? Asimismo, se va a difundir, como ya hemos visto, la higiene de manos, la higiene respiratoria, que consiste en saber toser, en estornudar adecuadamente, ¿no? Ya sea mediante la flexura del codo, ¿no?, o cubriéndose la boca con pañuelos descartables que luego deben ser eliminados adecuadamente, ¿no? Evitar tocarse el rostro, ¿no?, entre otras medidas de higiene. Asimismo, que se debe tener en cuenta que si todos los trabajadores utilizan la mascarilla de acuerdo al nivel de riesgo que hemos definido anteriormente, ¿no? Los ambientes deben estar ventilados. Por favor, ni bien uno ingresa a su oficina, hay que ventilar los ambientes. Si bien es cierto, hace frío, pero es recomendable mantener las ventanas, puertas abiertas, que permita la ventilación de las habitaciones. Ver si se cumple el metro de distanciamiento entre trabajadores, ¿no?
si es que se usa el protector respiratorio, la mascarilla quirúrgica, la comunitaria, o el protector facial, ¿no? Otra de las medidas preventivas es que si existen protección para la atención de clientes, por ejemplo, algunas barreras físicas, como pueden ser algunos acrílicos que en algunas oficinas ya se han colocado, ¿no? Bueno, asimismo, se evaluará si es que se evita las conglomeraciones, ¿no? Durante el ingreso y salida del centro de trabajo. Debe hacerse ordenadamente y escalonadamente dentro de lo posible. También se verificará si es que existen puntos estratégicos para el acopio y entrega de los elementos de protección personal, ¿no? Si se entrega los elementos de protección personal de acuerdo al riesgo del puesto de trabajo. Y si el trabajador lo utiliza estos puestos o de repente los tiene guardados para que no se gasten, ¿no? Entonces se les da para que lo utilicen. Es lo que la universidad tiene que asumir o está asumiendo, ¿no? De entregar los elementos de protección personal. Asimismo, se brindarán charlas colectivas, talleres, ¿no? Sobre primeros auxilios psicológicos, apoyo emocional. Esto ya ha sido coordinado, por ejemplo, con Bienestar Universitario en el Servicio de Salud para contar con el acompañamiento de la unidad de psicología. En cuanto a la vigilancia de salud del trabajador, entonces se controlará la temperatura corporal de cada trabajador al momento de ingresar. Si es que tuviera una temperatura superior a 38 grados, tendrá que retornar a casa, hacer su cuarentena, su aislamiento, ¿no? Como ya les mencioné, ya se implementó lo que es las medidas de salud mental dentro de lo que es la unidad de psicología. Se registran en el sistema de COVID del Ministerio de Salud a todos los trabajadores que pasan por una prueba COVID-19. Entonces, la universidad tiene que reportar ahí. Asimismo, se le otorga aislamiento domiciliario cubierto por descanso médico por un tiempo no menor a 14 días a aquellos trabajadores diagnosticados con COVID-19. Y se le otorga licencia por un tiempo de 14 días a aquellos trabajadores que por haber presentado síntomas o haber estado en contacto con un caso positivo de COVID cumplen cuarentena. Entonces, esta es la lista de criterios que tienen en cuenta para supervisar a nuestra universidad si es que estamos o no implementando estos protocolos. Agradezco su atención. Asimismo, comunicarles que la Comisión de Emergencia de Salud y Seguridad en el Trabajo seguimos trabajando, valga la redundancia, con la finalidad de poder actualizar los protocolos y vigilar por su implementación. Muchísimas gracias.